Estados Unidos ya rumbo al Caribe, ya se empezó a desplegar el portaaviones Gerald Ford de la Armada Norteamericana al Caribe y de esta manera crece la atención y crece también la presión de los Estados Unidos contra los grupos y los cárteles que operan en esta región, en esta zona de la región, como así también directamente contra el presidente Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos señala por ser la cabeza justamente del cártel de los soles, una de las organizaciones a los que Estados Unidos y el Pentágono está siguiendo con mayor atención. Empieza entonces, y ya empezó, el despliegue del portaaviones Gerald Ford desde el mar Mediterráneo hacia el Caribe, y de esta manera se remilitariza y aumenta también la fortaleza militar de los Estados Unidos en el Caribe. Rápidamente estamos en comunicación con Guillermo Laferriere, él es especialista en materia de seguridad y de estrategia militar. Guillermo, buenas tardes. ¿Qué significa el movimiento del portaaviones Gerald Ford al Caribe? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Primero tengamos en cuenta que ese trayecto que vos mencionás desde el Mediterráneo estaba sobre el sur del Adriático hasta el Caribe. Si el tiempo es bueno, tarda entre 7 y 8 días. Si el tiempo no es tan bueno, va a tardar entre 10 y 12 días, ¿ok? Bien. Hay que entender que el portaaviones conforma lo que se denomina un grupo de portaaviones. Va el portaaviones, 2 o 3 destructores, 1 o 2 barcos logísticos con combustible, no para el portaaviones porque es nuclear, pero sí para los buques, y ya hay un submarino que está dando vuelta delante de todo ese componente para escoltarlo. ¿Qué significa esto? A ver, esto no lo mandan para perseguir las lanchas, claro, de estos tipos, de los narcos. Esto va para otra cuestión mucho más importante. Tengamos en cuenta que el portaaviones transporta aproximadamente 70 aviones de combate entre F-35 y F-18. El número de cada uno de ellos, te lo debo, depende de... Sí. Porque son alas que van cambiando y la configuración va a ajustarse seguramente a la medida que se acerque al Caribe. Pero ten en cuenta lo siguiente, Gonzalo. Ya hay en presencia en el Caribe, la fuerza que destacó Estados Unidos es muy superior a cualquier cosa que los chavistas le puedan poner enfrente. Bueno, ahora vamos a repasar, Guillermo, todo el despliegue que ya está presente en el Caribe. Para tomar dimensión y contexto también, y corregime, el Gerald Ford fue enviado a la zona, por lo menos cerca de lo que es la influencia de Israel, previa a lo que fue el ataque o la operación contra la instalación nuclear de Estados Unidos en Irán. Mira, no recuerdo exactamente, pero vos ten en cuenta que estos grupos de portaaviones los va preposicionando Estados Unidos en distintos focos del mundo. Obviamente el Mediterráneo Oriental es uno de ellos. El rumbo que estaba tomando, en realidad, se estaban metiendo en el Adriático, o sea que se estaban alejando de la zona digamos, próxima a Israel en la oportunidad en que recibieron la orden de cambiar y manejarse hacia el Caribe, ¿no es cierto? Pero vos tenés grupos de portaaviones en distintos lugares del mundo. Es más, hay un site donde vos podés fijarte dónde están distribuidos en cualquier momento, ¿no? Bien, vamos a repasar, Guillermo, lo que decía el portavoz del Pentágono en el día de ayer cuando se anunciaba este envío, este despliegue de, repito, y para tomar dimensión, el mayor portaaviones del mundo es considerado, y recién Guillermo daba algunas especificidades. A ver, más de 300 metros de eslora, o sea, 300 metros de largo, entre 70 y 80, capacidad para entre 70 y 80 aeronaves, 4.500 efectivos y militares. Ahora vamos a ver lo que decía el jefe del el vocero, del Pentágono, Sean Parnell, en apoyo a la directiva del presidente de contrarrestar el narcoterrorismo. El secretario de Guerra envió el portaaviones Gerald Ford al área de responsabilidad del Comando Sur. A ver, acá hay una cuestión muy interesante que ahora la vamos a analizar también, que es esta conexión que empieza a hacer directamente la Casa Blanca a los cárteles de narcotráfico con el terrorismo. Esta asociación y esta alianza que, me pregunto, ¿es para preparar el terreno y para preparar también lo discursivo a una operación de mayor envergadura? Y el vocero del Pentágono también dice: la mayor presencia de fuerzas reforzará la capacidad de Estados Unidos para desmantelar actores
y actividades ilícitas que comprometan la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y en el hemisferio occidental. Lo que decíamos, ¿no? Lo quiero sumar también a Juan Negri, él es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de Itela. Juan, a ver, estamos viendo el uso de lo que es la seguridad nacional para el despliegue militar en territorio del Caribe. ¿Hasta dónde Estados Unidos realmente puede justificar esta operación en cuanto a seguridad nacional? Bueno, hay un debate. Algunos miembros de la administración Trump dicen que la famosa ley patriótica, la que sanciona el gobierno de Bush hijo luego de los atentados del 11 de septiembre, permite este tipo de intervenciones. Algunos piensan, por supuesto, que esto va a ser desafiado legalmente en algún momento. Pero bueno, es una disputa clásica entre halcones y palomas, me parece, donde hasta ahora la posición de Marco Rubio, ¿no? El secretario de Estado estadounidense, un duro, un latino además, claro, que algunos dicen, bueno, está apuntando a ser el sucesor de Trump, busca ese voto cubano latino más conservador, y también por motivos ideológicos, hijo de inmigrantes cubanos, busca una... lo que parece ser el renacimiento, la resurrección de la doctrina Monroe de fines del 19, ¿no? Es decir, duros, estrictos, somos los malos del barrio con la región, ¿no? Con América Latina, y lo vemos en muchas cosas, ¿no? Es decir, las tarifas con Brasil, ¿no? Es decir, ahora esto también los problemas con Petro en Colombia, es decir, una actitud presente, pero agresiva. Ahora, para decirlo en otras palabras, ¿estamos frente tal vez a lo que sea una guerra contra el terrorismo, así como fue después del 2001, o por lo menos en lo discursivo, ¿no? Como fue después del 2001 la invasión primero a Afganistán, después la invasión a Irak, justamente persiguiendo al terrorismo de Al-Qaeda? A ver, el propio secretario de Guerra ahora, ¿no? Pete Hegseth dijo, consideramos a los grupos narcotraficantes como el Al-Qaeda de nuestra región. ¿Estamos frente a lo que es, Juan, te pregunto a vos y después lo extiendo también a Guillermo, frente a lo que es una guerra contra el terrorismo versión 2025 en la región? Bueno, todavía me parece que no alcanza la densidad o lo que fue en su momento la invasión a Irak, Afganistán. Todavía no estamos ahí, pero claramente la estructura legal, lo discursivo está presente. Es decir, y yo lo pondría más en términos más claros, Estados Unidos está frente a lo que considera amenazas a su seguridad nacional en el hemisferio. La diferencia también es que ahora es América Latina la que está presente en ese esquema. Antes la guerra contra el terrorismo a nosotros nos pasó un poco por el costado. Claro. Pero sí, digo, la arquitectura, insisto, legal y discursiva es frente a lo que Estados Unidos considera amenazas a su seguridad regional y donde parece haber triunfado. En el caso venezolano, esta línea dura de, bueno, el Tren de Aragua como una organización terrorista, la asociación de Maduro con carteles de droga, la acusación de que Venezuela es un narcoestado. Es decir, claro, por lo menos los argumentos para eventualmente mostrarse duros, y algunos dicen algún accionar un poco más dramático, ¿no? Es decir, hay intentos específicos de voltear al gobierno de Maduro. Guillermo, ya repasamos todo el despliegue que actualmente está en el Mar del Caribe, pero antes escuchemos lo que tenía para decir. A ver, la semana pasada repasamos una declaración en inglés del presidente Nicolás Maduro que era tal vez más un capítulo de una novela o de algo más similar a lo gracioso. Ahora parece que hay una segunda versión. Escuchemos lo que decía Maduro. Not war, not war, not war. Yes, peace, yes, peace, yes, peace, forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace, peace forever, peace forever. Victory forever defeats. Victory forever defeats. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Si se traduce al español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura, a la guerra. Esa sería la traducción, ¿verdad? Sí paz, sí paz, sí paz por siempre. Victoria por siempre de paz. Bueno, casi prácticamente un sketch, ¿no? De Nicolás Maduro, que parece que en esta semana aprendió algunas palabras más porque la semana pasada era mucho más acotado también su vocabulario en inglés. Ahora, vamos a hablar con un colega que está en Curazao, una isla que pertenece a Países Bajos, pero está a tan solo 60 kilómetros
de las costas de Venezuela. Vamos a repasar en un mapa para tomar dimensión también de la magnitud que está teniendo este despliegue de los Estados Unidos y cómo se está, y lo venimos repitiendo, ¿no? Cómo se está generando toda una barrera o intenta generar una barrera a los Estados Unidos hacia el mar del Caribe. A ver, esta es la pequeña isla de Curazao, ¿no? Muy cerquita de Aruba, a tan solo decíamos 60, 65 kilómetros de las costas venezolanas. ¿Por qué es importante? A ver, el gobernador de Curazao, repitamos, esto es una isla perteneciente al gobierno neerlandés, el gobernador de Curazao meses atrás confirmó que están dispuestos a recibir flotas y también equipamientos navales de los Estados Unidos, repito, a tan solo 60, 65 kilómetros, no millas náuticas, kilómetros de las costas venezolanas. Y por eso vamos a saludar a Franklin Hassef, periodista de Telecurazao, aliado de la Alianza Informativa Latinoamericana. Franklin, ¿qué tal? Un placer en saludarte. Contame cómo se está viendo en el Caribe todo, particularmente ahora en Curazao, este aumento de la tensión y podemos decir también, tal vez, estos tambores de guerra. Sí, buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, panelistas. Bueno, aquí en Curazao yo te cuento que no fue el gobernador, sino el primer ministro nuestro, que es Guilmar Pisas, dijo que no dijo que estábamos como dispuestos a recibir los buques acá, pero sí dijo que uno de los buques llegarán a Curazao, porque la cosa va así. No es Curazao que decide eso. Como somos parte de los Países Bajos, entonces relaciones internacionales se decide en La Haya, la capital política de Holanda. Entonces fue ahí donde decidieron que, ok, ese buque puede venir a Curazao. Pero 2 días después se canceló el plan. Entonces, claro que cada buque que quiere venir, buques americanos que quieren venir acá, lo recibimos. Pero claro que Curazao tiene que decidir algo. Si viene, por ejemplo, para las acciones militares en contra de Venezuela, entonces Curazao tiene que saber eso. Claro. No solamente Holanda puede decidir eso para nosotros. Eso va como conjunto. ¿Entiendes? Sí. ¿Y han visto, Franklin, algún reporte de movimientos pocos convencionales o extraordinarios cerca de la isla o frente también a las costas venezolanas? Porque mucho se habló inclusive del despliegue en estos últimos días de distintas capacidades de defensa del gobierno de Nicolás Maduro. No, sabes que desde acá no vemos ningún barco americano, sino claro que tenemos acá una... yo no diría que es un base americano, pero hay un estilo de base americano, es más una base para hacer vigilancia. ¿Cómo es eso? Y está haciendo justamente eso, haciendo vigilancia de narcotráfico. ¿Hay presencia permanente de soldados o del ejército norteamericano en esa base de vigilancia? Son permanentes acá y la palabración con ellos es que pueden hacer vigilancias, pero no pueden intervenir. O sea, cuando detectan un cargamento, un bote con drogas en nuestro mar, entonces tienen que avisar a nosotros y la guardacosta nuestra o la marina holandesa, entonces ellos actúan. Así va la cosa acá. Ahora, bien importante, en el mar internacional eso es distinto y estamos entre mar internacional, entre el mar venezolano y nuestro propio mar acá. Entonces la cosa es bien difícil, ¿no? Entonces, claro que eso afecta a Curazao en el sentido que bien. Franklin, están hablando mucho de la tensión acá, del Caribe, Curazao, Aruba y Bonaire están envueltos, pero hasta el momento no vimos ninguno de esos buques acá. Ya te quiero preguntar, Franklin, por una tormenta tropical que amenaza con convertirse en huracán, que tiene también una vinculación con lo que es el despliegue militar. Pero antes nos había quedado pendiente con Guillermo, que bien mencionaba al comienzo del programa, las capacidades que ya se han ido desplegando en los Estados Unidos en el Caribe. Vamos a repasar rápidamente para tomar dimensión también, ¿no? Y ver comparativamente hablando cuánto más poder de fuego tiene
la Armada y el ejército norteamericano frente a lo que son las capacidades defensivas de Venezuela, que indudablemente cuenta con distintas herramientas, sobre todo provistas por Rusia en las últimas décadas, pero vamos a ver también en una placa para comparar en cuanto a lo que son los buques, lo que son los aviones bombarderos, lo que son los helicópteros, lo que son también todo el sistema anfibio que tiene Estados Unidos justamente desplegado en el Caribe. A ver, rápidamente, estos son algunos de los, ya hace 2 meses y medio aproximadamente, que comenzó lentamente, de forma gradual. Todos, no vamos a nombrar a todos porque la verdad son muchos los instrumentos militares que ya tienen los Estados Unidos, pero buque de asalto, buque de transporte anfibio, destructores, crucero lanzamisiles, buque de operaciones especiales, buque de combate litoral, submarino de ataque de propulsión nuclear, que bien decía Guillermo, ahora se va a sumar otro también cuando llegue el portaaviones Gerald Ford. Seguimos, porque esto es la parte naval, pero también se reforzó todo lo que es el espacio aéreo, aeronave militar de transporte de carga, helicópteros navales, helicópteros de transporte, al menos 3 unidades de drones, aviones de combate, más aviones de combate, que se volvió a utilizar una base naval en Puerto Rico, que hacía bastante tiempo que no se usaba, aviones de transporte militar de gran tamaño, bombarderos, aviones tácticos. A ver, Guillermo, con todo esto, y vuelvo a lo que decías en un comienzo, hemos visto ya aproximadamente 8 o 9 ataques contra pequeñas barcazas, ¿no?, que no trasladan más de 10, 11 personas, que es otro debate que ahora lo podemos hablar también, del debido proceso que tienen esas operaciones, pero vemos semejante despliegue. Este despliegue, Guillermo, ¿se está dando para frenar lo que es la conexión de estas pequeñas barcazas, que en muchos sentidos tampoco es que muevan perímetro por la cantidad de droga que llevan, o es indudablemente un gesto, una presión de decir, acá algo va a pasar? A ver, partamos de la base de algo. Cuando decimos que la justicia, si van a llamar a un juez, estamos en una operación militar. ¿Está claro? Estamos en una operación militar, los narcos han sido declarados organizaciones terroristas y se los opera militarmente, ya lo dijeron. Segunda cuestión, las Fuerzas Armadas chavistas solamente son poderosas para los partidos progresistas en Argentina. Han sido una farsa siempre. Y el material ruso, que han recibido es de segunda o tercera categoría y es obsoleto para cualquier cosa que le ponga a Estados Unidos. Y una cuestión más. Cuando se dice, bueno, pero lo que está haciendo Estados Unidos interviniendo acá, la pregunta es, ¿qué hizo la región, los países sudamericanos, para impedir que el chavismo infiltrara la droga en todos lados? ¿Qué hizo la región para impedir que Irán, a través del chavismo, se infiltrara en la región? ¿Qué hizo la región para impedir que el chavismo no sea una tiranía? Nada. Entonces, ahora parece Estados Unidos hacer algo y nos rasgamos la vestidura, ¿viste? Ahora, Guillermo, y lo suma Juan también, porque entiendo lo que decís, pero también me genera un poco de duda, ¿no? ¿Hasta qué punto y cuál es la libertad que un presidente puede tener o puede catalogar a un grupo, a una persona, o en este caso a un cártel que indudablemente tienen una presencia muy fuerte en el Caribe? No es Venezuela ni de los principales productores ni de los principales exportadores de droga, para convertirlo en un blanco legítimo, ¿no? Digo, ¿cuál es el límite también que existe en el marco del derecho internacional para convertir a un individuo o a un grupo en un objetivo legítimo de guerra, como está indudablemente haciendo hoy también Estados Unidos, Juan? Bueno, me parece que en este punto el realismo político más duro se va a imponer sobre lo que el derecho internacional pueda decir, que nosotros sabemos que es importante, pero que muchas veces cuando para las potencias mundiales está en juego su hegemonía o sus amenazas de poder, queda en un segundo lugar, ¿no? Es decir, un poco más atrás. Yo creo que en este caso predomina lo primero. Estamos viendo una situación en la que Estados Unidos se siente por lo menos amenazado o siente que sus intereses están en juego. Impone. Hay límites, podría haber eventualmente, no lo veo muy probable en el corto plazo, algún tipo de desafío mediante el derecho internacional. Yo creo que los límites hoy para Estados Unidos son
Es decir, los eventuales errores estratégicos. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no creo que Estados Unidos invada Venezuela. Es decir, creo que Estados Unidos es consciente de que eso sería meter un pie en el hormiguero. Pero en lo que tiene que ver con la declaración del Tren de Aragua, el cartel de los soles, ese tipo de cosas, el bombardeo a estas lanchas que han tenido lugar en los últimos meses, yo creo que ahí, bueno, Estados Unidos por el momento tiene campo para actuar. Quiero volver con Franklin. Recordemos que todo esto empezó porque empezamos el programa con la información de que ya empezó el despliegue del principal portaaviones militar de los Estados Unidos, el Gerald Ford, hacia el Mar del Caribe. Quiero volver con Franklin Hassett, periodista de Tele Curazao, porque en este contexto de despliegue militar hay cuestiones naturales, como es, por ejemplo, una tormenta tropical, Melissa. Franklin, te pregunto, ¿qué golpeó ya en las últimas horas República Dominicana, dejando el saldo, tengo entendido, de algunas personas fallecidas, centenares de ciudades anegadas, y ahora está amenazando también con convertirse en un poderoso huracán que impacte directamente en Jamaica? ¿Y cuál es la situación, Franklin, en el Caribe justamente frente a esta tormenta Melissa que está alarmando y mucho? Bueno, ¿te imaginas que todo el Caribe está ahora en situación de tensión? Para nosotros acá en Curazao, Curazao está bajo, ¿cómo se explica? El Hurricane Belt. En español, ¿cómo se llama eso en español? Hurricane Belt. Curazao está abajo de eso, pero Jamaica, República Dominicana, Haití, Cuba, todos están en la línea de los huracanes. Entonces, te imaginas ya que para vuelos, muchas cosas cambian, vuelos que vienen hacia el Caribe, incluso movisiones marítimas. Entonces tenemos que averiguar si eso hace algún cambio, quizás, con los movimientos de los americanos que vienen, que están mandando más barcos y ese portaavión más cerca de la costa venezolana. Bueno, qué interesante. Ahora vamos a hablar unas imágenes también de lo que es el impacto de esta tormenta tropical que estuvo ya con el paso en Puerto Rico. Así quedaron las calles de Santo Domingo en el día de ayer, totalmente anegadas, barrios totalmente inundados, una tormenta que está en aumento y se prevé inclusive que para mañana domingo y hasta el lunes se puede convertir en un peligroso huracán. Tenemos para repasar también cómo es el trayecto de este huracán, de cómo va a ir tomando fuerza a medida que los vientos tropicales en el Caribe, que como bien decía Franklin, es una zona donde suelen darse este tipo de tormentas. A ver, estamos en temporada de huracanes y eso lo quiero conectar ahora también con lo que es el despliegue militar de los Estados Unidos, pero fíjense ustedes cómo Puerto Rico quedó gravemente, República Dominicana quedó gravemente impactada y dañada por lo que fueron los fuertes vientos, las tormentas y las inundaciones de Melissa. Repito, Melissa, este tornado que amenaza con tomar más fuerza, más potencia y sobre todas las cosas se está observando un curso ascendente hacia Jamaica y Haití, ¿no? Si algo le falta a Haití es esta situación de recibir indudablemente un huracán de fuerte envergadura. Ahora vamos a repasar cómo es el traslado, el recorrido que está haciendo este tornado. Pero, Guillermo, te pregunto, ¿es aconsejable tal vez en términos prácticos y estratégicos llevar adelante un despliegue militar de esta envergadura en una zona de peligro de huracanes, en una zona de temporada de huracanes en este momento? A ver, la temporada esta de huracanes, tenés que tener en cuenta que el despliegue que ha hecho Estados Unidos, el que está presente ahora, no es tan masivo, número uno, es casi, digamos, un cuarto de lo que desplegaron los británicos durante la Guerra de Malvinas. Es muy menor. Están muy cerca de Puerto Rico. ¿Cómo es? Repetí esa comparación. Cuando vos comparás el despliegue cuantitativamente de los norteamericanos hasta la llegada de este
portaaviones, que va a tardar 7-12 días, ¿no es cierto? Ok, hasta el momento el despliegue es un cuarto del que hicieron los británicos durante la Guerra de Malvinas. Cualitativamente es mucho más fuerte, pasaron 43 años, claramente, ¿no es cierto? Pero a lo que me refiero es que ellos están cerca de Puerto Rico, están cerca de otras islas que están en la zona, aún de la Florida, como para poder, digamos, protegerse de una cuestión como esta. Sí es importante tener en cuenta algo que se acaba de decir. Yo descarto que Estados Unidos vaya a, entre comillas, invadir Venezuela, pero en el sentido de una operación para que la gente lo entienda, como si fuera Normandía y de ahí llegar hasta París. Es decir, desembarcamos en Venezuela en algún lado y vamos a atacar acá. Eso no lo creo. Bien. Pero la cantidad de infantes de marina que hay hoy en presencia, alrededor de 15.000, 4.000 embarcados y el resto en Puerto Rico y en otras zonas, te indica que no hay que descartar que puedan colocar una cabeza de playa en algún lugar, que pueda ser un lugar seguro para que las autoridades legítimas de Venezuela se posicionen y eso genere un caos en la farsa que son las Fuerzas Armadas chavistas, ¿no? Bien. Vamos a repasar, Guillermo, a ver lo que decíamos recién, el curso que va a tomar o que se prevé que pueda llegar a tomar el huracán, repito, que puede llegar a formarse huracán Melissa. Hoy estamos aquí a sábado. Este es el camino, hipotéticamente, que se está evaluando, sobre todo desde la Florida, en los Estados Unidos. Fíjense cómo va a ir tomando potencia a través del domingo a las 2 de la mañana, lunes, martes, ya impactando de lleno en la que es la isla de Jamaica y después continuando. Este es el momento ya a partir del miércoles es que puede tocar en una de las periferias de Haití para luego seguir rumbo hacia el norte. Este es el recorrido que se está previendo, que los distintos centros de investigación están previendo para lo que es el peligroso huracán, podemos llamarlo, Melissa, que en las próximas horas posiblemente tengamos mayores novedades. Pero para despedirte ya, Franklin, preguntarte, breve, ¿qué se espera en Curazao, digo, de las personas, de los habitantes, para las próximas horas? ¿Se cree que algo está por venir? Sí, mucha gente está en tensión por eso, pero tenemos un problema en Curazao que el propio gobierno nuestro no está dando tanto información sobre las acciones militares americanas acá. Y eso es por el hecho de que muchas cosas se deciden en La Haya, en la capital política holandesa. Por ejemplo, la otra vez que el primer ministro dijo que ese buque viene a Curazao, fue el día anterior que informaron al primer ministro que ese buque va a llegar acá. Claro. Entonces, imagínate que algo así vuelve a suceder. Y ahora que sabemos que vienen tantos buques en esta dirección, y como estamos al lado de Venezuela, es más, podemos ver a Venezuela, yo mismo desde mi oficina, cuando hay buen tiempo, puedo ver las montañas de Falcón. Claro. Estado Falcón se ve desde acá. Entonces, así de cerca estamos. Entonces, la gente, claro que la gente piensa que si hay ataques, por ejemplo, yo también soy uno, igual que los compañeros, que piensan que Estados Unidos no va a hacer ataques por tierra. Yo creo que todo se mantiene en mar. Bien. Pero si hay ataques, entonces esos ataques afectarán a Curazao, claro, por la cercanía que tenemos. Bueno, entonces, claro que la gente está muy nerviosa por eso. Franklin Hassett, gracias por tantas precisiones. Gracias. Obviamente seguiremos el minuto a minuto de esta información.